Raúl Ociel Marroquín nació el 1 de septiembre de 1980 en la ciudad mexicana de Tampico, en el estado de Tamaulipas. Y en 1999 se alistó en el ejército para estudiar medicina. El joven logró ascender como sargento en el 15º Batallón de Infantería en Tampico. Pero tras 4 años de servicio lo expulsaron por ser condenado a 14 años de prisión por robo a violencia. Una vez en libertad, en agosto del 2005, Raúl se mudó a la Ciudad de México, donde continuaría con su carrera de criminal como ladrón. Sin embargo, en pocas semanas, sus robos se convertirían en secuestros y estos a su vez en asesinatos. Según los psiquiatras que analizaron su caso, Raúl vio en los raptos una mera actividad lucrativa y en los homicidios la mejor forma de descargar su encarnizada aversión hacia el colectivo LGTBI. Bueno, vamos a empezar con el método de FBI. Nosotros lo clasificamos como una persona organizada. Tenía una inteligencia superior, ya que fue miembro del ejército durante 4 años, hasta llegar al grado de sargento. Como ya lo había mencionado, también ingresó como soldado del 15º Batallón de Infantería en Tampico. Quería avanzar como militar y estudiar medicina, pero la falta de recursos hizo que este descendiera. Y en el 2004 fue dado de baja. En sus habilidades sociales, Raúl era una persona capaz de entablar una conversación, pero a su vez era una persona muy fría gracias a su trabajo como militar. Había veces que podría ser muy serio. De su vida sentimental se desconocen datos, lo que sí se sabe es que tuvo una hija. En su ocupación laboral pues se sabe que fue militar y que fue sargento del 15º Batallón. Nació en Tampico, se sabía que no tenía buenos recursos económicos, lo que hizo que descendiera a la escuela de medicina. Varios de sus maestros le decían que no se saliera, que era un buen estudiante, que siguiera con sus estudios, pero él no quiso. Aparte de los recursos económicos, él ya no tenía ganas de seguir estudiando. Esto lo revela y lo relata en alguna entrevista. Raúl se hacía el uso del alcohol, pero no tan frecuentemente. Bueno, en situaciones estresantes nosotros considerábamos que vivía en un estrés constante, ya que trabajaba como militar, ya que los militares tienen una rutina extremadamente firme y dura. Pero cabe aclarar que aunque fuera militar, este no hacía el uso de armas para cometer sus crímenes. Raúl sí trasladaba sus cadáveres. Del hotel o de su casa tomaba un taxi y se dirigía al tren más cercano, se bajaba del tren y de ahí tomaba otro taxi y era donde decidía abandonar sus cuerpos. En los actos agresivos, antes de sus crímenes fue acusado de robo con violencia y estuvo detenido 14 meses en prisión. Con cada una de sus víctimas llegó a realizar tortura. Como se sabe, sus víctimas fueron 6, pero a las primeras 2 víctimas las dejó en libertad, ya que no contaban con los recursos económicos. Las tuvo en cautiverio de 6 a 9 días y las torturó. Las víctimas quedaron con daños psicológicos muy severos y gravemente heridos. Bueno, en el uso del método del control, se hacía uso del método del control, ya que en su casa acondicionó una cadena de metal para de ahí colgar a sus víctimas para después proceder a asfixiarlas. También amarraba de manos y pies a sus víctimas con cinchos de color blanco para poder tener mejor facilidad. Esto lo hacía para sentirse seguro y que sus víctimas no quisieran atacarlo. Y en el control de la escena del crimen, claramente él tenía el control y la decisión de a dónde y cuándo los iba a llevar. Generalmente siempre los llevaba a un hotel cerca de ahí o a su casa. Él decía que él nunca se les acercaba a sus víctimas, que sus víctimas eran quienes se acercaban a él a pedirle su nombre. Y él se hacía llamar por Carlos. Bueno, en Víctimas Extrañas, todas sus víctimas eran elegidas ese mismo día y esa misma noche. No las estudiaba ni días antes, ni nada de eso. Después de que sus víctimas se acercaran a él empezaba a sacarles información sobre su estado económico. Después de sacarles información sobre su estado económico, ahí él decidía si eran buenas presas o no. Bueno, en la agresión planeada, como ya lo comenté, dependía de su estado económico para saber si eran buenas víctimas o no. Después de saber su estado económico, los llevaba al hotel a base de mentiras para de ahí ejecutar su plan, que era llevarlos a la casa, pedir recompensa, tenerlos en cautiverio una semana más o menos y después asfixiarlos. Entonces se podría decir que todos sus actos eran planeados porque él ya sabía lo que iba a hacer después de saber que tenían una buena situación económica. Bueno, en dejar indicios, él lo que dejaba como indicios eran unos cinchos color blanco y un fajo, que era lo que usaba para asfixiar a sus víctimas. Por lo tanto, la policía y las autoridades no conseguían dar con él.
y cuando lo capturaron fue por una imprudencia de él, no tanto porque los policías investigadores hayan dado con él. Bueno, ahora nos pasamos al método Turbey. En el principio de unicidad se tiene registro de que tuvo una buena infancia, sus padres fueron unas buenas personas, lo que sí es que sufrieron de recursos económicos. No hay registros de que sus padres hayan tenido alguna enfermedad psicológica, algún trastorno o alguna enfermedad. En el principio de separación nos habla de qué hizo la víctima para convertirse en víctima o ser víctima del agresor. Por un inicio, las víctimas fueron vulnerables por el simple hecho de ser homosexuales, ya que eran las víctimas que elegía el agresor, personas homosexuales. Como segundo punto, también hubo vulnerabilidad por parte de las víctimas al irse rápidamente con una persona que no conocían en un lugar tan visitado. El lugar en donde iba el agresor era un bar llamado Bar Rosa, que era comúnmente conocido porque iban personas homosexuales. Raúl acudía ahí con el afán de enganchar a sus víctimas para después sacarles información y de ahí seguir con su plan. Entonces podremos decir que sus características para ser víctimas eran que eran homosexuales, acudir a bares, ser vulnerables, tener un estado económico alto y tener demasiada confianza a un extraño. El principio de conducta nos habla cómo el agresor evolucionaba o involucionaba al paso del tiempo. Raúl al principio lo hacía por el deseo económico, por tener lo que no pudo tener en su infancia. Después se dio cuenta de que tenía la facilidad para enganchar y acercársela a los homosexuales. Después de eso acudió a los bares llamados Bares Rosas por la facilidad. También, al ser una persona homofóbica, relató que lo hacía para limpiar a la sociedad de estas personas. En una ocasión, una de sus víctimas era una persona con VIH, entonces él dice que limpió el mundo del VIH. Bueno, el principio de variación de conducta nos habla de que los mismos agresores no conocidos pueden hacer las mismas cosas por diferentes motivos o por diferentes razones. Por ejemplo, Raúl Marroquín mataba a personas homosexuales. Y lo vamos a comparar con el asesino serial Mr. MacArthur, que también mataba a personas homosexuales. Raúl Marroquín decía que estaba limpiando el mundo de personas como esas, mientras que MacArthur lo hacía por una repulsión. Decía que eran los tal vez con los que teníamos que lidiar, haciendo referencia a los homosexuales. Raúl Marroquín lo hacía por el dinero, mientras que MacArthur lo hacía por el placer y satisfacción. Debe aclarar que estas dos personas no se conocían ni tenían algún conocimiento de uno ni del otro, pero sus crímenes eran relativamente iguales. Ahora seguimos con el principio de consecuencias indeseadas. Como dice este principio, no toda conducta tiene el resultado esperado. En este caso aquí nos podemos dar cuenta del error gravísimo que cometió con sus últimas dos víctimas, ya que intentó bajar las dos maletas con cuerpos del hotel y como pesaban tanto dejaba marcas de las llantas en el piso. Después procedió a tomar un taxi y en lo que subía una maleta al taxi dejó la otra en la calle, lo que hizo que la descuidara. Entonces cuando quiso regresar por la otra maleta se dio cuenta de que estaba una persona viendo la maleta, entonces por miedo ya no se quiso acercar a ella. Entonces se quedó observando para ver qué es lo que pasaba después o si era que lo estaban buscando a él. Entonces la persona que se dio cuenta de que las maletas tenían algo, rápidamente esa persona llama a las autoridades y les dice lo que está pasando. Al llegar las autoridades correspondientes se dan cuenta de que contenía restos humanos, pero cabe aclarar que Raúl nunca se fue de la escena, siempre estuvo ahí observando qué es lo que pasaba o qué es lo que iban a hacer. Entonces las autoridades lo que hicieron fue seguir el rastro de las llantas de las maletas para ver de dónde habían salido o para ver de dónde pertenecían esas maletas, hasta llegar a la casa de Raúl Marroquín, en donde encontraron credenciales o cosas de las víctimas en el departamento. Después seguimos con el principio de memoria corrupta. Este hace referencia de que los testigos no siempre son 100% confiables. Las personas que encontraban la maleta usualmente decían que los mataban personas que tenían problemas con estas víctimas, con estos chicos, cuando en realidad no sabían el motivo o quién pudo haber sido. Continuamos con el principio de fiabilidad. El examen forense y el análisis criminológico solo son fiables y están basados en razonamientos lógicos y en evidencias.
Raúl siempre fue un buen estudiante y siempre quiso resaltar y destacar ante los demás. Empezó su vida criminal a los 25 años, lo que es una edad muy usual entre los asesinos seriales, que es de 25 a 30 años. Bueno, ahora vamos a hablar sobre su modus operandi. Para empezar, su modus operandi era demasiado peculiar, ya que en casi todas las víctimas hacía relativamente lo mismo. A continuación les voy a hablar un poquito de cada una de sus víctimas para ir comparando lo que hacía con una y lo que hacía con otra. Cabe aclarar que todas sus víctimas eran personas homosexuales, por eso le dicen el asesino del arco iris. Todas eran personas que tuvieran algún rango de estado económico alto. Los sacaba del bar a base de mentiras y engaños. Después de tenerlos con él, pedía recompensa a los familiares para dejarlos en libertad. Y después de que el familiar le diera la suma de cantidad que él estaba pidiendo, los tenía en cautiverio de 6 a 12 días para después asfixiarlos. Las víctimas eran descuartizadas para poder meterlas en la maleta. Y les hacía un pentagrama invertido en la frente como símbolo satánico. Bueno, en este caso se tuvo un misterioso cómplice de nombre Juan Enrique, del cual no se tienen datos ni lo han detenido. Solamente Raúl dice que tenía un cómplice que era el que lo esperaba en las habitaciones para ayudarlo a amarrar a sus víctimas. Sus crímenes tuvieron muchas similitudes con los asesinos seriales de Norteamérica, Wayne Gacy y Robert Bandela, siendo un móvil un poco diferente. Gacy asesinaba víctimas debido a una represión de su propia homosexualidad, mientras que Bardella por frustración a otras personas. En cambio, Marroquín, a pesar de sus crímenes que poseían marcados por rasgos homoeróticos, al mismo tiempo declaró no ser homosexual, a pesar de que su conducta denota marcados rasgos homoeróticos, que se puede apreciar en él un sociópata o psicópata. De acuerdo con perfiladores de la policía, dicen que Raúl mantenía una relación con su cómplice, que pese a no haber tenido un contacto físico y no poder aceptarlo, había desarrollado fuertes vínculos emocionales con su cómplice, lo que se podría entender como que era un homosexual reprimido. Raúl era una persona que carecía de empatía. Tras ser detenido le preguntan que si no siente remordimiento por las familias de las víctimas, a lo que él responde: nunca he pensado en ellos. Se mostraba frustrado al someterse a las normas sociales y esto provocaba que la desviación y la criminalidad fuera más alta. Carecía de culpa y no aceptaba responsabilidad sobre sus actos. Se justificaba e intentaba dar un contexto razonable sobre sus actos. Hasta solía decir en repetidas ocasiones: hasta le hice un bien a la sociedad, pues esa gente es la que malea la infancia. Bueno, hablaremos de su primer víctima, que fue Juan Carlos Alfaro Alba. El 21 de octubre del 2005, Raúl y Juan Enrique secuestraron a Juan Carlos Alfaro, quien fue seducido por Raúl en el Bar Rosa. Posteriormente, Raúl condujo a Juan Carlos al Hotel Amazonas, ubicado en la calzada San Antonio, en la colonia obrera. Ahí ya los esperaba su cómplice. Entre los dos criminales torturaron al joven por casi una semana. Le solicitaron el rescate a su familia y luego de cobrarlo, abandonaron al joven en la habitación, gravemente herido, pero no lo mataron. Su segunda víctima fue Jonathan Razo Ayala. Este fue el 27 de octubre del 2007. Raúl engañó a Jonathan, hombre de 21 años, lo llevó a su departamento, lugar en donde permanecería 16 días secuestrado. Jonathan fue víctima de tortura por parte de sus captores, quienes solicitaron a la familia de la víctima 50,000 pesos por el rescate de Jonathan. Sin embargo, los familiares no lograron conseguir la cantidad de dinero que pedían, lo que llevó a los captores a asesinar a Jonathan. Su tercera víctima fue Ricardo López Hernández. Este fue el 30 de noviembre del 2005. Ricardo López tenía 31 años. Como en los casos anteriores, lo conocieron en el Bar Rosa. La víctima fue llevada al departamento, donde fue privado por su libertad por 9 días. El 9 de diciembre fue estrangulado hasta la muerte por Marroquín y su cómplice, quienes cobraron el rescate del joven, el cual fue por 28,000 pesos. Su siguiente víctima fue José Ricardo Galindo Valdés. Este fue el 13 de diciembre del 2005,
quien fue secuestrado por los dos asesinos. En este caso, Raúl se contactó con la madre, quien imploró a la madre de la víctima a Raúl que lo dejara vivo, ya que no contaba con el dinero suficiente. No se saben los motivos, pero Raúl dejó en libertad a la víctima, no sin antes haberlo amenazado de muerte. Su siguiente víctima fue Armando Rivas Pérez, un joven de 22 años, igual llevándolo con engaños. Este fue secuestrado el 16 de diciembre del 2005, mismo día en que Marroquín cobró la suma de cantidad que le pedía a los familiares y mismo día en que asesinó a su víctima. Bueno, su siguiente víctima y última fue Víctor Ángel. Víctor Ángel tenía la edad de 23 años. Él fue secuestrado el mismo día que Arturo. No obstante, él permaneció en el departamento del agresor durante 6 días. Raúl cobró la cantidad de 8,300 pesos por Víctor, pero aún así asesinó a Víctor el 23 de diciembre del 2005. Los cadáveres de ambas víctimas fueron metidos en una maleta, lo cual fue hallada cerca del departamento de Raúl, dejando huellas de arrastramiento de la maleta, que fue a lo que llevó a la detención de Raúl. Si nos damos cuenta, en el modus operandi siempre elegía a personas de rango de 20-28 años aproximadamente. A todas las conoció en el Bar Rosa y a todas primero las hacía las preguntas de cuál era su posición económica para después llevarlos a su departamento o al hotel en donde asesinaba a todas sus víctimas. Casi a todas los dejaba secuestrados varios días en lo que la familia daba el rescate. Después de que la familia diera el rescate, aún así los asesinaba, los asfixiaba con la cadena que tenía en su casa adaptada y después los amarraba con cinchos blancos en la mano y en las piernas para que no pudieran moverse. Después les cortaba sus extremidades para que cupieran en la maleta y fuera más fácilmente poderlos bajar de la maleta. Bueno, ahora nos vamos a pasar a los elementos básicos. En comunidad, en este caso fue afectación a personas ya que dañó a sus víctimas físicamente haciendo cosas que le causaba la muerte. En este caso vendría siendo la asfixia. Y en algunos otros casos las torturas. Pero no solo afectaba a sus víctimas, sino que dañaba a terceras personas, como a las familias, al pedirles una cierta cantidad de dinero para dejar en libertad a sus familiares. También podría entrar como una afectación patrimonial, ya que dañaba los ingresos de las familias. En los sucesos eran repetitivos, ya que todo esto lo hizo a partir del tiempo de 3 años y sus crímenes fueron consecutivos. En recurrencia o temporalidad fue crónica porque sus crímenes fueron durante mucho tiempo y seguidos sus actos. Bueno, en similitud, todos eran llevados al departamento de Raúl o algún motel por ahí cerca. Eran torturados y amarrados, para después ser asfixiados. Bueno, en conocimiento y delimitación de zona de riesgo, yo considero que eran zonas generadoras del delito, ya que eran lugares en los que había alta concentración de personas y era una zona de oportunidad. ¿A qué me refiero con oportunidad? A que podrían ser un poco más vulnerables a que se cometiera el delito. Bueno, en similitud, todos eran llevados al departamento de Raúl o algún motel por ahí cerca. Eran torturados y amarrados, para después ser asfixiados. Bueno, en conocimiento y delimitación de zona de riesgo, yo considero que eran zonas generadoras del delito, ya que eran lugares en los que había alta concentración de personas y era una zona de oportunidad. ¿A qué me refiero con oportunidad? A que podrían ser un poco más vulnerables a que se cometiera el delito. Como ya lo mencioné, era una zona en la que podría ser un poco vulnerable. Bueno, en factores fortalecedores, que es el modus operandi de bajo riesgo, en técnicas y conocimientos especializados, tenía un gran conocimiento sobre cómo manejar su mentalidad tan fría que tenía, ya que permaneció al ejército. Por eso él decía que no sentía remordimiento alguno al matarlos, ya que se sabe que los del ejército son unas personas de sangre fría. También se podría decir que sabía en dónde dejar las maletas con los cuerpos para que de cierto modo no fueran encontradas tan fácilmente.
En experiencia comercial o profesional, anteriormente se tiene registro de haber robado y eso hizo que estuviera 14 meses en prisión. Sabían dónde dejar las maletas, a esto me refiero con lugares y estrategias. En factores desestabilizadores no entraría tanto porque no lo encontraron particularmente porque fueran los policías investigadores, sino por un descuido que él tuvo. Por último, ¿cuál será la firma de Raúl? Yo considero que pudieron haber sido los cinchos blancos, no tanto los cinchos, sino que el color blanco. Y lo que aquí yo me pregunté es de que ¿por qué en todas sus víctimas tenían que ser cinchos blancos? Bueno, lo que se sabe es que el color blanco es un símbolo de paz y a la vez de tranquilidad. Él inconscientemente los utilizaba de color blanco porque es lo que buscaba en su persona, tranquilidad y paz. En algún momento yo creía que pudieran haber sido los pentagramas invertidos, pero después de escuchar entrevistas y seguir leyendo más sobre él, me di cuenta que él los hacía de forma consciente, ya que lo hacía para que cuando encontraran a sus víctimas pensaran que se trataba de un ritual satánico. Entonces por eso me orillé un poquito más hacia los cinchos de color blanco, ya que él haber estado en el ejército en tanto estrés constantemente y al estar en el estrés constante de que pudiera haber sido encontrado por las autoridades, él lo que buscaba era alguna paz internamente. Como se sabe, Raúl era una persona narcisista, lo que buscaba constantemente ser observado por las personas, alabarse a él mismo, pero al mismo tiempo sentir una seguridad, una tranquilidad, una zona de confort. Paz, pureza y limpieza. Lo que comenté anteriormente, lo que él decía es que estaba limpiando al mundo, era que no debía haber personas como ellos, haciendo referencia a los homosexuales. Por una parte, siento que lo usaba como para tener paz, para sentir que estaba limpiando al mundo, para sentir. Como lo vemos en la pirámide de Maslow, yo lo asocio con el reconocimiento, el autorreconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. Es una característica muy peculiar de los narcisistas, el respeto y el éxito. También quería ser, no tanto quería ser conocido, pero quería sobresalir, quería más y más y más. También podría entrar en el de seguridad, ya que sentía una seguridad física, de recursos, sentía una seguridad pidiendo el dinero a los familiares de sus víctimas y de propiedad privada.